Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Vamos a conversar hoy sobre un tema que puede ser un poco polémico, todo el mundo se queja de esto, ¿verdad? Pero la verdad es que vamos a ver cuán realista es esto que suban tanto los gastos comunes y todo esto. Y para ello tenemos a dos expertos en el tema, ya los vamos a presentar y a saludar. Antes quiero saludar a Valle Azul, que son líderes en limpieza, mantención y reparación de piscinas; a Ingelif, que es una empresa de mantención de ascensores en la que se puede confiar plenamente; Copropiedad Legal, que son abogados y profesionales expertos de la ley 21442 y actualización de reglamento de copropiedad. Y recuerda que si los contactas a ellos y les dice que vas de parte del programa, tienes inmediatamente un bono de descuento. Y a coliver.com, que conecta tu condominio al ecosistema. Recuerda coliver.com. Ahora sí, quiero saludar a dos amigos, a dos colegas que llevan ya harto tiempo en el mercado y lo hemos, antes también han conversado con nosotros y, y bueno, y ya vamos a hablar sobre los gastos comunes. Quiero saludar a Nicolás Ricardi de SPM Administración. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola Aníbal, muchas gracias. Todo bien, acá estamos un día helado, lloviendo, así que bien, contento, felices de participar. Perfecto. Y también a Álvaro Ricardi, perdón, también de SPM Administración, que, bueno, ha estado más veces en el programa también. Álvaro, como siempre, un gusto tenerte con nosotros. Nuevamente, Aníbal, gracias por la invitación. Nico, ¿cómo estáis? Aquí también, pasando un día frío, pero buscando las explicaciones y las soluciones al tema que vamos a conversar el día de hoy. Sí, el tema que vamos a conversar está relacionado con lo que generalmente vemos en las publicaciones de los medios de comunicación, especialmente a veces los ciertos canales de televisión que le ponen bastante color a esto del aumento de los gastos comunes y cuánto aumenta, y siempre se culpa al administrador. Yo entiendo que toda la culpa de que suban los gastos comunes es del administrador, eso me consta porque yo escucho los programas y también veo lo que dice la gente al respecto. Y el otro día me llegó, pues, incluso tú mismo me lo mandaste, Álvaro, una publicación que tú haces en un comentario en el diario inmobiliario, donde decías que había que buscar al culpable. Entonces, ahí me entró la duda, bueno, ¿quién es el culpable? Si todos sabemos que toda la culpa es del administrador. Por lo tanto, lo primero que debo preguntarte es, ¿por qué suben los gastos comunes en primer lugar? Mira, sí, nosotros tenemos que siempre asumir la culpa porque estamos al arco, como se dice en el coloquial, pero somos los encargados de gestionar ese recurso de la mejor manera posible. Entonces, con Nico venimos hace tanto tiempo haciendo análisis de los gastos comunes como tal, de cómo se componen, cuáles son sus categorías fijas, en base a las categorías que lo define la ley. Igual todos sabemos y va a salir más de un purista por ahí diciendo que hoy día son obligaciones económicas, pero queremos, como se llama esto, ocuparlo, el concepto como del por qué, y ahí nace un poco lo que hemos ido hablando con Nicolás, que tiene relación con las, nuevamente, categorías fijas del gasto común, y llevando esas categorías fijas a las creemos nosotros, Nico, y si ahí tú me vas agregando información si me equivoco o no, que son las tres o cuatro más importantes y que son fijas por lo demás, que vendrían siendo los de recursos humanos o administración, de uso y consumo, que vendrían siendo todas las boletas, de mantención, eh, y vamos a dejar fuera la reparación y servicios porque entendemos que esas son cosas como más spot. Entonces, perdón, considerando esas tres categorías, que son las que sí o sí tienen que suceder todos los meses, es ahí donde encontramos, si no me equivoco, la carga más potente, que era entre un 75 y un 82% del gasto fijo de un edificio. O sea, eso es para que el edificio tenga que subsistir, es el mínimo deseado, que compone casi el 85% de la cuenta mensual. Entonces, yéndonos, no todavía al área chica, pero todos sabemos en lo que es el mundo del recurso humano, ha cambiado la legislación, está un poco más estricta, ha subido el sueldo mínimo, ha subido, o sea, se ha reducido la jornada laboral y hay más exigencias en las personas que vas a contratar, la información que vas a presentar, etcétera. Entonces ahí tienes hoy día un recurso que sí o sí se va encareciendo. Y por otro lado tenemos el lado de los usos y consumo, vendrían siendo todas las boletas o todas las cuentas del edificio que normalmente se componen de energía, agua, y algunos que lo tienen o no, que es el gas y la obligatoriedad del seguro.
todos los seguros sabemos que están en UF, entonces tenía esta variación, y después tenemos los gastos de mantención, que es lo que necesita el edificio para subsistir y para que esté en correcto funcionamiento. Entonces, teniendo un recurso fijo caro, todas las variaciones que generan la legislación, los reajustes de tarifa o lo que sea, sí o sí va a hacer que esto suba. Entonces, ¿qué más gestión puedes hacer contra un recurso que está constantemente subiendo? Es ahí un poquito el análisis que habíamos hecho en general. Perfecto. Nicolás, en esto que acaba de decir Álvaro en cuanto a los porcentajes, tú más o menos nos puedes detallar, ya sabemos que prácticamente el 60% de lo que se recauda en gastos comunes es para sueldo, ¿verdad? Y lo demás lo puedes ir desglosando aproximadamente en porcentaje para llegar a lo Sí, que decía Álvaro. sí, claro, o sea, y como para recalcar un poco el punto, yo creo, más que los números propiamente tal, hay un tema claro que tiene que ver justamente con cómo lo considera uno, como este gasto fijo. Oye, el edificio para que funcione tengo gastos sí o sí, que no puedo obviarlos. O sea, yo puedo cancelar, aguantar una reparación, por como menciona Álvaro, pero hay cosas que no puedo hacer, que tengo los sueldos, necesito la conserjería de 24/7. Ya sé, puedo saber de acá a fin de año cuánto me va a salir mensualmente, si ya tengo, salvo que cambie algo externo como reducción de jornada, aumento de salario mínimo, pero si yo tengo esas cosas claras, tengo claro cuánto me voy a gastar y qué porcentaje representa. Y ahí va a depender de cada edificio de acuerdo cuánto represente. Pero al final estas cuatro categorías, viendo remuneraciones, administración, los gastos de mantenimiento y las cuentas básicas, tenemos en edificios normalmente sobre el 80%. Estos gastos fijos, hay sobre el 90% y en algunos casos 97% en edificios más nuevos que tienen muy poquito de reparación y servicio, son gastos o edificios muy grandes donde que tienen 2 turnos por conserjería, más cuenta de gas, que hace que los gastos en reparación en verdad reflejen 3%, 5%. Pero para responder tu pregunta, normalmente remuneraciones se lleva un 30%. Si uno lo mira en una conserjería, que son el personal, los 5 más auxiliar de aseo, en el fondo, sin tener duplicidad o sin tener dos conserjerías. Después uso consumo, si tienes a la caldera, no tienes a la caldera, pasa de un 30 a un 50 fácilmente. Y ahí ya tenía un 80%. O sea, yo muestro mucho en la asamblea, como empresa mostramos esta información, que ahí es donde yo creo que llevaría la conversación, si tú me preguntas, Daniel, ¿para dónde la dirigiría? Porque el número por sí solo dice nada si no lo comparas contra algo. O sea, que te diga un 80 depende contra otro edificio o no. Para la gente que paga su gasto común, pues a lo mejor si paga 200 lucas dice altísimo, para otro no. Entonces tiene que ver un poco cómo los aspectos externos nos afectan y nos mueven acostumbrados a que la repugnación es pesada tanto, subió el metro cúbico de gas o subió la cuenta en él, que un poco las columnas que hace Álvaro habla de eso, que no depende de nosotros, que está fuera, que somos tomadores de precios. Yo no puedo elegir el qué tarifa me cobran él, ni tampoco el consumo que voy a tener, porque no lo manejo yo, es lo que consume el edificio al final. Esos factores, ¿cómo nos van impactando? Pero en orden de esos porcentajes estamos hablando. O sea, un edificio, la mayoría es un gasto fijo. Uno podría casi presupuestar fácil el 90% de los gastos del edificio basándose en lo que hizo el año pasado, que gastó en esas cuatro categorías. Ahora, más o menos, teniendo presente lo que ustedes han estado señalando, hace poco una plataforma nuevamente publicó, son publireportajes, digamos, son pagados en un medio de comunicación, ¿verdad? Con un titular, ¿verdad? Nueva alza de gastos comunes. ¿Ustedes han medido cuánto ha sido los gastos comunes, cuánto ha aumentado los gastos comunes en los últimos 12 meses? ¿Tienen más o menos la idea como O promedio? sea, no sé si te saca, si tener como la data y todo, pero es fácil decir que por IPC ya vaya a tener un aumento. O sea, yo creo que vuelvo un poco a lo mismo. Yo creo que lo importante es transmitir esta información a las comunidades. Esa es la parte clave, yo creo, para que ellos entiendan, oye, si sube el IPC y a todos nos están subiendo los precios, bueno, a mí también van a subir todos mis contratos en UF. Entonces va a subir ya indexado a la inflación sí o sí ese porcentaje. Después tengo, si hacemos arreglos, lo sabe la comunidad donde está la parte variable. Y después tengo las cuentas básicas que también, si sube la cuenta de mi cuenta personal de luz y pasé de 40 a 50 lucas y representa, no sé, casi un 20%, bueno, es de esperar que la cuenta del edificio también suba un 20%. Y la gente como que eso no lo entiende. ¿Cachai? Dice, oye, en él me subió la cuenta, pero a mí me la subió el administrador mi gasto común. No, yo no te subí tu gasto común. En él me subió la cuenta que yo gestiono y después lo repercute en ti, pero no hacen esa conexión y uno cuando se la explica en la asamblea, ahí es como, ah, sí, pues toda la razón, pues.
si me subió mi cuenta, también va a subir mi gasto común, po. Claro, ahora, ¿ha afectado, ustedes han visto cuánto más o menos ha subido el gasto común a causa del aumento del sueldo mínimo? Mira, no sé si tenemos un dato duro del tema hoy día. Nosotros siempre impulsamos como empresa que la gente que trabajaba en nuestros edificios estuviese por sobre el sueldo mínimo, partiendo desde ahí. Porque sobre todo Claro, también cuesta mucho reemplazar la plaza cuando tú ofreces un mínimo. Eh, pero sí, claro, o sea, yo creo que el mayor impacto, entre comillas, lo que pasa es que hubo, un poco volviendo a la pregunta de lo que se salió afuera cuando no son, comillas, expertos en el tema o no tienen el dato fino, pasó con el IVA. Cuando se empezaron a aplicar el IVA a los servicios, como el nuestro, claro. no, va a encarecer los gastos comunes. La única factura que no pagaba IVA era el administrador que era exento, todo el resto ya lo estaba pagando. Entonces, de esa factura, un 19% más en el impacto de un gasto común era un 2%, un 3%, que es muy bajo. Entonces, era el sensacionalismo de la frase ocupado en el beneficio de generar atracción. Entonces, sí, el sueldo mínimo afecta de todas maneras, pero no es tan gravitante. Lo más gravitante creemos nosotros que están las cuentas de servicios, porque, o sea, es gravitante el costo del recurso humano, pero al subir el sueldo mínimo porcentualmente no es tan alto, tú siempre tienes tus trabajadores por sobre eso, pero las cuentas nosotros apuntamos que es lo más duro, porque por ejemplo, un edificio que tenga 2 ascensores o que tenga 4 ascensores, el costo de energía es altísimo. Que tenga una sala de bombas que todavía mantenga un hidropack y no un variador de frecuencia que genere un ahorro en el consumo de la energía, donde tiene los mayores picos de consumo. Entonces, siempre la gente lo traduce a hay luces prendidas. La luz representa la luminosidad, la ampolleta es muy baja para poder decir, oye, sabéis que tenéis otras instalaciones que consumen muchísima energía. Tantos viajes en ascensor, tantas encendidas de las bombas, tantas encendidas de las calderas, es ahí. ¿Y qué más eficiente que lo que ya tienes instalado lo puedes hacer? Y la columna nació un poco en donde ciertas empresas, hoy, al menos en el mundo del gas o del combustible, estaban ayudando a subsidiar las mejoras en las salas de caldera de vista hacia el aumento constante de sobre el 12 o 14% mensual del costo del gas. Entonces, tenías empresas que estaban subsidiando mejora, los edificios no son afectos a crédito, entonces no puedes salir a pedir plata para hacer una mejora, y son beneficios que no todos conocemos y que efectivamente van a impactar en tu buena gestión para poder frenar un alza. No es que vayas a hacer una reducción del costo, sino que esta alza que va a ir sucediendo constantemente la puedes tener un poquito más controlada con la mayor eficiencia posible en las instalaciones que tú tengas. Ahora, es increíble, pero la gente, esto, a pesar de que se lo expliques y en la asamblea, ¿verdad? A las 4 personas que fueron, ¿verdad? Les quede absolutamente claro, al resto no. ¿Cómo hacen ustedes, independientemente de la asamblea, que podría ir con suerte el 33%, cómo hacen para comunicar esto a los residentes con el propósito de tener la menos contra posible? Porque generalmente van viendo cómo aumenta este gasto común, ¿verdad? Y lo sienten como una ola, como como algo que es imparable, digamos, esto de aumenta. Este mes aumentaron, no sé, por 50.000 pesos el gasto común total, el próximo mes a lo mejor son los mismos 50 o 70.000 pesos más, y así nos vamos y la gente después del año ve que si pagaba no sé, pues, 40, 150 en gasto común, ahora está pagando 180 y se escandaliza, ¿verdad? Y despotrica contra el administrador. ¿Qué hacen ustedes para tratar de amortiguar esa, esa reacción negativa por parte de los residentes? O sea, bien, si bien, como tú dices, no tenemos los quórum que nos gustaría que fuéramos a las asambleas, pero efectivamente para mí por lo menos es el de las mejores instancias porque se da un poquito más de conversa bidireccional, o sea, podemos mandar comunicados y explicando esto mismo, pero que cuánto abren ese correo y cuánto lo van a leer y cuánto lo van a leer entero y más encima les quede claro y no tengan dudas, puta, baja harto. Entonces, creo que una buena instancia es la asamblea, o si no, no tiene por qué ser una asamblea, también puede ser una reunión informativa donde que hoy nos vamos a juntar antes de que parta el invierno, que con la administración para contar, hablar de los gastos comunes y otros temas. Y también una buena instancia para decir, oye, viene el invierno, va a pasar esto. El gasto común va a subir, cosa de eliminar un poco la expectativa de no sé cuánto va a ser mi gasto común. Ese yo creo que ayuda mucho. Y cuando se explica
y se explica de la forma más gráfica. Acá hay muchos conceptos que se mezclan, o sea, hay educación financiera propiamente tal, el tema de la inflación no toda la gente lo maneja como un concepto que es realmente. Entonces, a mí me ha tocado en asamblea mostrar edificios que tienen larga data de información, donde les mostráis su gráfico de cómo ha subido el gasto común. Y es un gráfico creciente absolutamente, o sea, oye, sí, ha subido. Y vos, cuando le decís ahí que lo que voy a hacer ahora te lo voy a ajustar por inflación. Solamente la variable inflación. Voy a tomar la inflación desde hace 6 años para atrás y voy a ir ajustando cada punto para ver cómo queda ese gráfico. Y ese gráfico es prácticamente plano. Entonces ahí le voy a explicar a la gente con un argumento objetivo, sólido, tu gasto común no ha subido. Subió nominalmente, como ha subido el valor del dinero, pero lo que podías comprar se ha mantenido o incluso se ha reducido. Y eso lo he mostrado como un ejemplo, por ejemplo, de los Super 8. Si no, ya antes salía 100 lucas el gasto común, costaba 100 pesos, voy a comprar 10 Super 8, 100 Super 8. Entonces después, el gasto común está en 200 lucas, subió, pero el Super 8 vale 500 pesos ahora, pues. Entonces, si bien subió el doble tu gasto común, ya no me puedo comprar los mismos Super 8 que antes. Entonces, tu gasto común, con la plata que estás gastando en ese ítem de tu presupuesto familiar, es más, ahora influye menos que antes. Entonces, la gente ahí como que le da otra vuelta y dice, pues hay que no, tenéis razón, también todas las otras cosas han subido, no solo el gasto común. Entonces, hay como que aislarlo y hay que tratar de transmitir que tiene que ver con lo que te decía, hay conceptos que son de finanzas que no todos lo tuvieron en su vida, que personas que están muy alejados de este mundo y lo que ven en la cuenta nomás, subió, subió y sigue subiendo, pero tiene un motivo y eso creo que la mejor forma es tratar de que sea en persona, o sea, tener bidireccionalidad, que la otra persona te pueda preguntar algo o tenga una duda y tú se la puedas resolver. Y yo Y, complementando un poco lo que dice el Nico Aníbal, perdona, sí, no, coincido así al 1000%, pero creo que es fundamental que el que lo va a transmitir también se prepare. O sea, toda esta conversación de la talla del Super 8, cuántos Super 8 te alcanzan ahora, es un ejemplo súper simple de poder llevar algo que quizás es más complejo, que no todos tienen por qué dominarlo, pero la clave está en que quien transmite la información pueda tener bases para poder decirlo. Y eso te va a ayudar mucho, o también el prever, el saber que viene un periodo que va a haber un alza considerable producto del consumo del gas, el encendido, la calefacción, el costo del tarifario, etcétera. Entonces, si vas, una es comunicarlo hacia una dirección, hacia tu comunidad. Dos es empezar a preverlo y hacer una reunión y decir que esto va a pasar, nosotros estamos observando que esto va a suceder. Y tercero es poder responder con buen argumento y con cosas comparativas todas las dudas. Entonces, más que la gente te siga reclamando a ti, es decir, no hay nada que hacer nomás. El costo de la vida sube otra vez nomás. pero es que eso la gran mayoría no lo entiende. Ahora, en costo o en tiempo, ¿cuánto significa estar en cada comunidad explicando esto a un grupo reducido de residentes? ¿Han tomado ustedes el tiempo? ¿Qué significa eso para una empresa de administración como ustedes? No lo tenemos así calculado propiamente tal, pero también el análisis es cuánto tiempo me gasto respondiendo preguntas, que si hago esta reunión y los uno a todos un día, una hora, cuánto tiempo me ahorro de todos los mails que me van a significar en invierno. Entonces, también hay un trade-off, un intercambio de decir ya, destino, tiempo y recurso, porque efectivamente es tiempo y recurso, cada reunión, cada asamblea y comités que, oye, hagamos otra asamblea el otro mes, como bueno, a mí me requiere tiempo, la preparo, presentación, un día en la tarde, tiene un lote de costos financieros y no financieros, pero también no hacerlo también te va a generar costos financieros y no financieros. O sea, para estar respondiendo todo el invierno correos de por qué me subió la cuenta del metro cúbico de agua, está mejor mandar un comunicado claro antes de lo que va a pasar. Y destinamos ese tiempo, y sobre todo cuando ya tenéis más comunidades, lo voy a hacer una economía de escala donde el mismo comunicado es para todas. Entonces hago una pega, una vez bien hecha, donde hago un comunicado bonito y ese lo replico en todas las comunidades que tenga nomás. Y el ahorro final es mucho más grande, el tiempo que andar respondiendo a cada comunidad. No, porque Perfecto. tiene un impacto también. Igual, perdón, el impacto desde que es un poco la figura que estamos nosotros buscando como empresa hoy es la comunicación hacia la comunidad y mejorar la relación interna entre ellos y nosotros, para que no siempre te vean como el villano, sino que nosotros trabajamos con ellos, para ellos, y todas las cosas que quieren hacer las vamos a hacer, pero son su decisión, nosotros no estamos oponiéndonos a nada. Entonces, el hacer ese gasto energético que efectivamente consume tiempo, horas y preparación, pero lo multiplicas por X cantidad de comunidades, te va a generar un impacto de fidelización, de buena relación, de baja de preguntas y que también tú te pones en una posición de decir, oye, ¿sabes que el administrador igual analiza las cosas? Está bien. Y mejora
tiene muchas más cosas mejores que el gasto único del minuto. Creo que tiene más, suma mucho más a largo plazo hacer pequeñas gestiones en momentos críticos que tú ya conoces por la expertise que traes, y te va a ayudar mucho a poder continuar con ese cliente. Podríamos entender entonces que ustedes consideran comercialmente conveniente destinarle este tiempo a las comunidades por, digamos, la rentabilidad que tendría de gastar menos tiempo después en responder Sin y duda. además la conformidad al entender estos residentes de la conformidad hacia la administración de la situación. Absolutamente, Sí, absolutamente. Yo pues, creo que un aspecto diferenciador en el rubro también, o sea, el hecho de que lo comuniques te va a servir para que te salga un referido, sin duda. La gente valora hoy, estamos hablando hoy, todo esto es dinámico, cambia, pero hoy la gente valora que tener información. Y hay metodologías de poder hacer generar lo mismo de la inteligencia artificial para hacer los comunicados mucho más rápido. Entonces, es posible y comercialmente sin duda que es un plus. Ahora, recién mencionabas que muchas de los compromisos, especialmente de mantenimiento, seguros, etcétera, son en unidades de fomento. Y mi pregunta es, ¿los honorarios de la administración también debieran ser en unidades de fomento? ¿Cómo lo ven eso ustedes? Más que en la moneda, que sí tenga una cláusula de reajustabilidad. Lo voy a hacer, oye, que sean pesos por 12 meses y de ahí se reajusta de acuerdo a lo que diga la calculadora del INE de inflación, o lo hacía en UF directamente. Nosotros en particular lo dejamos en UF, pero calculamos los pesos equivalentes y lo congelamos 12 meses. Entonces Ah, ellos ya saben que 12 meses los honorarios son X y que cuando llega el mes 12 está mi valor en UF. Entonces es más fácil y más transparente para ambas partes decir, oye, ¿te acuerdas que te dije que mi honorario son 20 UF? Bueno, vamos a ver la UF de hoy. En tanto, estos son mis nuevos pesos que te los dejo congelados 12 meses más. Y eso lo dejáis en tu contrato desde que toman tu servicio. correcto. Y ahora, ¿cómo reaccionan ustedes o qué responden cuando en unas comunidades le dicen que necesitan cambiar a la administración porque los gastos comunes están muy altos y lo que requieren de ustedes es que los bajen? Eh, ¿cuál es la respuesta que ustedes cuando dan? nos toca a nosotros participar de que nos piden que quieren cambiar a la que viene por una nueva que lo haga más barato. ¿Claro? O sea, primero nosotros pues, siempre tratamos de evaluar el piso en que estamos, le pedimos información del edificio para poder ver oportunidades de mejora, porque efectivamente pueden haberlas. O sea, tú conoces ciertos proveedores, ciertos precios, sabes que puedes ajustarlos mejor o no, pero normalmente nosotros decimos no va a ser el foco nuestro bajarlo, es un poco irreal. Lo que sí vamos a tratar de hacer es hacerlo más eficiente y ojalá estandarizar un valor promedio, cosa que nos dé cancha para poder hacer cosas, porque el decirte te lo bajo es, ya hablamos que partimos con el 85% de costo. Entonces, Claro. o sea, o si quieres que te lo baje, no me evalúes mi gestión por no hacer cosas, porque todo lo financian ustedes. Entonces, no me vas a poder evaluar por ese éxito, sino porque te lo mantuve bajo, pero al mínimo. Y el bajo mínimo es no hacer nada. Y Sí, siempre pues, están exigiendo algo. y para complementar, me pasó en una asamblea, que había un gallo del mundo financiero, dijo, ¿sabes qué? Y frente a todo esto, una conversa en asamblea, yo creo que el administrador debería tener un incentivo, deberíamos tener un presupuesto y que el administrador todo lo que logre bajo eso, que ganara sobre eso, como una comisión por el ahorro que generaste, viéndolo de otra manera. Lo cual a toda lógica suena bien, porque eficiencia, un incentivo, pero un incentivo perverso al final. Y fue Perverso. donde le dije, o sea, acá me estáis diciendo que no haga nada para ganar yo más plata. ¿Cachai? O sea, me estás dando ese incentivo, yo lo puedo leer de esa manera, perfectamente, o de la manera que sería lo óptimo, hacerlo más eficiente y todo, pero a la vez si tengo que hacer un arreglo que no es tan relevante, que está metido en las -4 de la sala de bombas, que nadie ve, si lo chuteo un mes a otro porque me va a ganar y voy a estar bajo presupuesto, o sea, genera un incentivo perverso, que obviamente no queremos que esté porque para eso no sirve. Entonces, es difícil que lo entiendan, hoy se movió toda mi cámara, es difícil que lo entiendan de esa manera, como lo decía Álvaro, de entre más gasto es porque estoy haciendo más cosas en tu edificio está mejor, tiene más arreglos, se mantiene mejor y la gente nunca lo va a ver así, les cuesta.
Bueno, y ahí entra un poco el universo de quiénes son los que residen, dueño, residente temporario, que es el arrendatario. El interés es totalmente opuesto. Y nuestra gestión tiene que ser una sola para ambas personas. O sea, queremos tener un bien, una plusvalía, un edificio bien mantenido, bien bonito, habla bien de ti. Yo me ha tocado visitar edificios, incluso recibir edificios de administración cuando digo, dice, ay, que te cae, lo tenés impecable. Onda, quizás era un tema de malas relaciones, pero el edificio está soplado. Entonces, esa sensación es súper importante porque toda gestión se traduce en gasto. O sea, que yo no puedo hacer las cosas gratis, yo no voy a ir, nosotros de repente echamos la talla que gente nos decía, oye, hay una promoción de la Copec que 5 ampolletas en 3 lucas. Acá, anda a comprarlas tú. Porque nosotros no tenemos esa capacidad de gestión, no lo vamos a hacer, no es parte de nuestro servicio, pero sí podemos buscar la mejor opción. Y siempre tienes que verlo esto como una empresa, no como la economía de tu casa. O sea, acá tenéis una calidad de un producto que tiene que ser de buen nivel, porque lo van a usar 100 personas y no lo vas a usar tú solo. Eh, y a veces chocas un poco con tu contraparte que no entiende esa lógica, entonces cree que todo puede hacerse más barato porque con el maestrito, que hagámoslo así, que hagámoslo así, pero el resultado va a ser el equivalente. De hecho, nos pasó hace muy poco una asamblea que había unos trabajos que querían hacer como una especie de handyman, una persona que hiciera cargo de puras reparaciones pequeñas, pero era con una empresa que cobraba, no sé, pues, de 40% más caro que los conserjes que estaban ahí. Y la gente, oye, pero ¿por qué la empresa cobra tan harto más caro y todo? Le dije, bueno, eso es el costo de pagar impuestos. Partiendo por ahí, pues una empresa paga impuestos, paga sueldo, quiere utilidad, versus la persona que se quiere ganar la plata directa. Ahí está la diferencia. No es porque te cobren más caro porque sí, hay una estructura que tiene que sostenerse en base a eso. Y la garantía que significa una empresa a que sea el conserje, o sea, o un Exactamente. trabajador del mismo edificio. Ahora, cuando, cuando pasa esto de los, de las mantenciones especialmente, en que se piden algún tipo de, de- de rebaja o algún, no, no rebaja, sino que algún tipo de regateo, digamos, entre una empresa X, ¿verdad? Que cobran una cantidad determinada por hacer un mantenimiento a los ascensores o a las calderas, ¿verdad? Contra otra, ¿verdad? Que es más económica pero no la conoce nadie. ¿Cómo está el riesgo ahí? O sea, ¿qué hacen ustedes al respecto? ¿Cómo seleccionan a la empresa de mantenimiento? Yo creo que similar un poco como pasa con los administradores, tenéis referencia, y trabajado con ellos, juntarte con ellos, pero efectivamente, como decís tú, el costo de la mantención no es todo, porque la mantención no sé, pues el desde para lo que va a venir después, que es cada reparación o servicio de emergencia. Ahí es donde empezáis a ver tu proveedor cómo te sirve. O sea, me pasó en un edificio que lo tomamos, no conocíamos a la... Siempre que entramos a edificios y no conocemos a los proveedores, nos gusta conocerlos porque alimenta nuestra cartera de nuevos proveedores buenos que los podemos llevar a otro lado, o malos y los vamos conociendo. Y acá el servicio de emergencia era nefasto, y era una sala caldera donde, no sé, un sábado todos con agua helada y te decían, no, mira, mándame un correo para que lo apruebe no sé quién y podamos ir la otra semana. Que dije, tengo hoy a la gente con agua helada, o sea, ya no me sirve este servicio, este mantenedor ya no me sirve, necesito otro que me dé al menos el servicio de emergencia, independiente de que el costo de mantención sea 30 lucas para arriba o para abajo. Y después viene la reparación, donde nos cotizan cosas fuera de mercado también. Entonces el gallo, como te agarra la sala, tiene un contrato y no pueden entrar terceros, si metí una reparación ya se cuestiona el contrato. Entonces no es solo el costo de la mantención mensual recurrente, yo creo que ese es el precio mínimo. Debería casi ser Mm. estandarizado, por decirte. De ahí donde se ven los gallos al final van a ser en ese soporte y en la reparación. Sí, hay como un punto de equilibrio entre ambos. O sea, un costo de una buena mantención, que también pasa mucho que la gente no entiende qué es la mantención. Dice, es que le hicieron mantención ayer al ascensor y hoy día falló. Sí, claro, el ascensor tiene 500 componentes electrónicos que pueden fallar de un rato a otro. Entonces, crucifican al mantenedor por un servicio de mantención que después falla por algo. Entonces tú dices, no, y trata de explicar y empieza tú estás arreglado con él. Entonces, todas esas suspicacias de poder ir sacándola, es decir, mira, yo no soy amigo de ir a licitar los contratos porque uno construye una relación de confianza con un proveedor que te deja tranquilo. O sea, lo que decía, le ponía el ejemplo Nico del servicio de emergencia, hay proveedores que nosotros nos han salvado. Hemos instalado una caldera de un edificio que se rompió sin agua en 5 días. Algo que fue así, pero el tipo casi que se fue a dormir para allá, pero porque era por nosotros, por la pega que se hizo, por responderle al edificio. Y esas cosas se construyen. Y Claro. construirlo es, si tú le vas a gitanear el precio, por algún lado el tipo tiene que recuperarlo. Si ese todos calculamos nuestro costo de operación dependiendo de la infraestructura o la estructura que tengamos. Entonces, si él te dice, mi valor es X y el otro te dice es X menos 1, oye, pero ¿por qué no te lo bajáis un poquito más? Ese que te bajó
por algún lado lo va a tener que recuperar. Entonces empieza Claro. a romperse ese círculo sano que tienes de un buen servicio al precio justo, dado con una calidad, con una confianza y con una responsabilidad que a ti te deja descansar. Eso yo creo que es fundamental como esa estructura y con lo que es el Nico, o sea, 30 más, 30 menos, a mí no me mueve la aguja, a nosotros no nos mueve la aguja, quizás al edificio sí, pero tú dices la tranquilidad de un buen servicio, a ustedes les va a servir mucho más. Perfecto. Debemos ir a una pausa, no se mueva nadie, volvemos en 5 segundos. Bueno, ya estamos de vuelta conversando con Álvaro y Nicolás Ricardi de SPM Administración sobre los gastos comunes. Y antes de seguir conversando con ellos, debo recordarles a todos que Valle Azul es líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos de profesionales serios la mantención de la piscina de tu condominio. Para mayor información puedes ingresar a valleazulpiscina.cl o contactarlos al fono WhatsApp +56 961 206 001. Confía en Ingelif para la mantención de los ascensores en tu comunidad. Ingelif cuenta con la experiencia necesaria, un profesionalismo de primer nivel y está certificado por el MIMBU, lo que nos permite tener la tranquilidad y seguridad que tus ascensores están atendidos correctamente. Contáctalos al teléfono 225-010-752. Copropiedadlegal.cl cuenta con profesionales expertos en copropiedad con una trayectoria de más de 30 años al servicio de las comunidades. Copropiedadlegal.cl te ayuda en todo el proceso para modificar tu reglamento de copropiedad. Contáctalos sin compromiso al correo info@copropiedadlegal.cl y si al contactarlos le menciona nuestro programa, obtendrán un importante bono de descuento. Recuerda, info@copropiedadlegal.cl. El software de Coliver integra la gestión de condominios y reduce en un 70% en tareas manuales, optimizando así la atención al residente y operaciones. Simplifica tu administración con inteligencia artificial. Ingresa a coliver.com y descubre cada una de estas valiosas herramientas. Recuerda, coliver.com. Y estábamos conversando sobre gastos comunes con Álvaro y Nicolás, pero al final estábamos hablando, que también tiene que ver con los gastos comunes, sobre el sistema de mantención. Ustedes, al momento de llegar a una comunidad, primero, tal como decía Nicolás, ¿quieren conocer a los mantenedores que están allí y hacen una evaluación o definitivamente ponen como condición hacer un cambio y llevar empresas de su confianza? ¿Cuál es la No, opción que eligen? absolutamente conocerlos, juntarte con ellos, con todos, para ver, porque a veces te dicen, no sé, trae un edificio y el comité te dice, no, el administrador no hacía nada, por decirte. Y vas y te juntas con el proveedor y te dice, mandé todas las cotizaciones al administrador y el administrador se las mandó al comité y el comité no la aprobó también. Entonces, ese feedback, toda la información que te puedan dar es muy valiosa de la historia del edificio que estáis tomando. Al menos tienes que darle la chance de que te demuestren de que son buenos. De ahí se evaluará en el camino y uno hará su levantamiento. Eso vendemos un poco que lo hemos aprendido también de otros administradores, que es como tomar el edificio y tratar de darle unos 3 meses de levantamiento y tratar de llamar a una asamblea donde digáis, oye, así vemos el edificio, esto haríamos, esto no haríamos, este mantenedor es súper bueno, este no, no sé, pero sí o sí darle la chance, somos todos emprendedores, se entiende, y todas las empresas que están, a menos que tú hayas tenido una mala experiencia, hay que conocerla. Por lo menos esa es mi visión. Sí. Perfecto. Lo comparto con el Nico, de todas maneras. Creo que nunca hay que matar al que viene detrás tuyo, siempre hay alguna historia. Entonces tratamos de levantarla primero, hablar con el proveedor, llevarlo a terreno, evaluar la instalación, que dé sus explicaciones, qué sé yo, y ahí lo echamos a andar porque también nos vamos a encontrar con el conejo dentro del sombrero que no sabíamos, que el comité no aprueba nada. Entonces no es responsabilidad ni el que venía ni el que estaba. Es cómo lo vaya a llevar tú para adelante. Entonces también esa es información que te va a servir a ti cómo manejar esa nueva comunidad que estés recién conociendo. Ahora, a propósito de tomar una nueva comunidad, eh, ¿conversan ustedes con el administrador saliente que les cuente la historia? Si es generoso él en el sentido de comentarle cuál es la situación, cómo están los mantenimientos, cuál es el problema financiero que tienen o por qué lo están sacando. ¿Tienen esa oportunidad ustedes? O sea, si se da, sí o sí, po, yo la tomo. Si está la posibilidad de tener una reunión de traspaso donde te den esa información, sin duda es valiosa. O sea, toda la información por sí es valiosa, de lo que sea en general. Entonces, si es del edificio, el gallo que lo administraba, y además tiene la buena voluntad de contarte, de explicarte, de darte los motivos, si él está renunciando, si lo están sacando, porque cree, pura información que vale mucho,
y que la estás conociendo de una. O sea, absolutamente recomendable y ojalá fuese así entre todos los colegas. O sea, si nosotros también hemos salido de varios edificios y al que llega a lo que necesite en el fondo, porque queremos que haga bien su pega. Entre más hagamos todos bien la pega, mejor el rubro igual. Claro, mejor, digamos, nos van a ver mejor también, digamos, Sí, vamos a dignificar nuestra actividad. Ahora, uno de los gastos que más golpea a la comunidad es cuando hay que hacer algún cambio de trabajador, es decir, desvincular a alguno. Eso tiene un costo enorme para la comunidad y la gran mayoría no está preparada para ello. ¿Cómo consideran ustedes cuando llegan porque nos faltan, digamos, los integrantes del comité, no, hay que sacar a fulano, a sutano, ¿verdad? Echar a dos o tres de los trabajadores, ¿verdad? Pero eso tiene un impacto enorme. ¿Cómo se manejan ustedes en ese momento? a mí una cosa que me cargó mucho de la ley nueva es que eso lo imputa sí o sí al fondo de reserva. Creo que es una merma considerable a los pocos ingresos que genera un edificio. Creo que eso es una falla grande, 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 grande. Edificio promedio junta, no sé, por 2,5 millones, 4 millones de pesos al año y desvincular a un tipo que come el fondo de reserva de 2 años cuando hay un gallo más de 3 4 años. Claro, Entonces creo que es una muy mala solución. Obviamente están los fondos de indemnización, que nosotros los tratamos de llevar al costo de vinculación de planilla, lo proyectamos en un tiempo y lo paramos de cobrar cuando ya tenéis más o menos el fondo. eh, Porque somos subiendo. bien enemigos de echar gente, porque tratamos de siempre reutilizar el recurso, siempre hay algo, hay una historia, hay un problema, una mala onda, que no me compré un uniforme, todas esas cosas tú las puedes solucionar conversando. Es súper importante que el ambiente laboral sea bueno, pero la merma que genera desvincular a alguien es alta porque se va la plata de una. Entonces, normalmente por lo menos desde mi práctica, le hablo con los comités y le digo, mira, entre gastarme 7 palos en echar a este gallo que te cae mal porque, no sé, no te saluda o no te abre la puerta, y pescar 7 millones y mejorar el sistema de vigilancia y hacer inversiones y no sé qué, yo prefiero gastarme la plata en el edificio. Total, un año más de desvinculación de este gallo no te mueve la aguja. Eh, pero ya cuando es algo demasiado grave, una falta, etcétera, es otra historia, pero cuando normalmente, como dices tú, es casi como de piel, eh, creo que es un mal gasto. Cuando no tiene mucho constructura y sobre todo porque en un edificio hay una cuestión que pasa mucho, que es el despido injustificado. Porque Sí. tú lo sacas por necesidades de la empresa, la necesidad de la empresa normalmente viene desde el origen de que tú tienes una necesidad económica de reducir tu costo de persona y tienes que presentarla muy bien, pero ese trabajador tú sí o sí lo vas a reemplazar, porque a la larga como el edificio tiene una rotabilidad del 24/7, tienes que poner a alguien en ese puesto. Entonces, ¿cómo demuestras que es una necesidad económica? Porque el trabajador va y te pone el derecho a reparo, cosa esto, la denuncia por despido justificado, me atrevería a decir que el 90% de esas cuestiones prosperan con un recargo del 30%. Entonces, eh, pucha que es complicado poder sacar a alguien cuando no tenéis buenos fundamentos para poder desvincularlo y además te come todo tu ahorro, cuando mejor gasta en recuperar el recurso, trabajar y mejorar la relación interna de tus trabajadores de cara a la comunidad, de cara al comité y contigo. Si al final de cuentas es un recurso constante. Yo creo que debería ser con fondo eso, Daniel. Debería ser, no, como dice Álvaro, que sea el fondo de reserva, creo que debería estar separado. Por ley debería haber un fondo de finiquito. Cosa que Indemnización. tú, exactamente, que tú digas, "Oye, si usted por X trabajador tenga más de tres, no tengo idea, tiene que tener un porcentaje mínimo de tanto para prepararse en una eventual necesidad de despido y que tenga que las lucas. Y quizás así debería hacer más cosas también, las reparaciones quizás también debería tener un fondo, entonces tú dejas el gasto como un medio estable en el tiempo con los gastos recurrentes y el resto se va juntando en fondo y sacáis contra eso y rindes contra eso y presupuestas contra eso. Ahora, referente al gasto común, ¿verdad? En que hay que programarlo, hay que proyectarlo para el año siguiente. ¿Cómo manejan ustedes esa parte pensando en que pudiera haber algún imponderable para el futuro? Y eso va a significar aumentar un poco el gasto común si es que fuera necesario. ¿Cómo lo Como manejan? todos los economistas, como todos los economistas, con supuestos nomás, pues, con el supuesto que no pasa nada más, ¿por qué queréis que no vamos a traer la bola? O sea, yo muestro presupuesto o proyección bajo ciertos supuestos que uno dice, pues, oye, mira, creo que la inflación va a andar en este orden, las cuentas van a estar en esto, proyectamos que el gasto común, igual un análisis simple,
de ver cuánto va a subir, no hago cuenta por cuenta y mira, y esta subió y las luces, las ampolletas van a subir esto. No, las cuentas generales creemos que, no sé, remuneraciones, ya sabéis que el sueldo mínimo, si el edificio tiene que le pagáis sueldo mínimo, lo sabes. Si va a reducir la jornada, bueno, hay que ir pensando en meter a otra persona, o que el part-time de domingo haga sábado y domingo y todos los full-time lunes a viernes, para adecuarte a las 40 horas. Mm. Entonces, hay ciertos gastos que los puedes prever y tienes la información y todo lo imponderable se explicará después como cualquier cosa que pase nomás. Pues Y también, imagínate para la empresa grande en la pandemia, o sea, nadie le achuntó nada cuando pasó eso. Claro. nosotros igual ocupamos pues, también la inteligencia artificial. Hoy día, ChatGPT, esas cosas, descargáis los históricos de los años, de los periodos y le pedís que te haga comparativas por categoría, que los agrupe y que te dé un análisis para poder construir quizás el reporte. Si es que no, como dice Nico, si no te vas a ir al detalle, ocupa la inteligencia artificial para poder decir, oye, mira, estos fueron mis últimos 12 meses, esto es lo que llevo hasta ahora, cómo ves la proyección en base a la proyección del gas, de los costos de las cosas, el ChatGPT va a buscar la información en distintas partes, puede alucinar, se puede equivocar, pero te va construyendo un discurso y un análisis. Y ese análisis está bien potente y lo puedes hacer bastante rápido. De hecho, hoy día otra herramienta que estamos ocupando y que estamos tratando de ver qué otras más cosas podemos hacer es el Notebook LM, que te permite también cargar mucha información y te permite responderle a la gente desde pequeños análisis de audio que no son tuyos y empiezas a darle como reportabilidad más interesante o entretenida con una analítica detrás y tratar de empezar a comunicar. Hoy día nuestro foco es mucho de la comunicación. Estamos muy enfocados en comunicarle a nuestras comunidades las cosas que estamos haciendo, qué es lo que proyectamos, qué es lo que queremos ver, qué es lo que estamos pensando, porque nos ayuda a construir una relación mucho más potente. Entonces hoy día el foco como de nosotros va muy orientado a ese espacio y ocupar de herramientas para analizar proyecciones y cosas de esa índole. Ok. Eh, en resumen, quiero que me respondan sinceramente. ¿De quién o quién es el culpable que suba los gastos comunes? ¿El administrador o quién? Ya, yo me lo voy a jugar ya que Nico se está riendo. Yo creo que la responsabilidad es compartida. Si tú no tienes buenos conocimientos técnicos operativos de ciertas cosas, efectivamente puede hacer malos gastos si te basas en buscar lo más barato. Entonces, efectivamente, lo barato cuesta caro. Tienes que tener una buena base para poder tomar una decisión, para fundamentarla bien, para proyectar en qué va a impactar esa decisión que estás tomando en instalaciones que son críticas que van subiendo constantemente. Por ejemplo, una sala de caldera. Para mí es gravitante tener sala de caldera al 100%. Si tu auto está mal carburado, los inyectores están malos, lo que sea, vas a gastar más benzina. Punto. Esto es lo mismo. Y eso depende de tu capacidad técnica. Entonces, ahí tienes una relevancia en qué va a suceder con las inversiones o los gastos que vas a hacer. Pero lo otro es la vida, o sea, las políticas de los gobiernos de turno, o para dónde va el país, o los costos de las cosas, o qué nos impacta que subió el cobre, que va la mano de obra, que la exportación de la pintura, mil de cosas que no. El aceite, pues, ¿caché? ¿Cómo va a haber 20 lucas un litro de aceite de oliva? Pues, es ridículo. Entonces, esas cosas están fuera de tu control. Lo importante es saber qué se viene o cómo está, proyectarlo, comunicarlo y prepararte para. Entonces, todo eso es una pseudo responsabilidad compartida, pero depende mucho de ti que esa gestión sea lo más óptimo posible con los recursos que estáis teniendo, con los problemas que vamos a tener todos, que es el costo de la vida. Si el núcleo lo reducía, tú pagáis 20 lucas de luz y ahora pagáis 30, 35. Nada que hacer. Perfecto. Nicolás, tu Chuta, opinión. es compleja la pregunta, Sí, pues, pues, es complejo. pero para poder, yo iría a buscar un culpable, tendría que partir de una base de que al menos se estuviera, cuánto creo proyectar, cuánto creo que va a ser uno el gasto común. Y si al final fue más alto que eso, te podría decir que probablemente hay un culpable fácilmente identificable. Si fue por un arreglo que hiciste mal y se hizo dos veces, si que salió una política pública que incrementó los precios, pero parto de la base que mientras las personas no tengan la base sólida de decir, ¿sabes que mi gasto común debería andar en esto? Es difícil que podáis hacer algo más. O sea, el número por sí solo no va a decir nada, eso es lo que insisto. Yo creo que alguien que diga yo pago 200, el otro, que pagáis poco, yo pago 400, no son comparables si no habéis visto los edificios, la cantidad de personas, las instalaciones que tienen. Entonces, lo primero sería educar a la gente para que diga, mi gasto común yo sé que debería andar en esto y sé que debería subir esto. Si es más que eso, ahí yo creo que uno puede encontrar culpable. Perfecto. ¿Cachai? Ok. Bueno, quiero darle las gracias, chicos, por habernos acompañado.
Antes de despedirnos, quiero también dar gracias a Valle Azul, que son líderes en limpieza, mantención y reparación de piscinas, a Ingelif, mantenimiento de ascensores de la que se puede confiar plenamente, Copropiedad Legal, que son expertos en actualización de reglamento de copropiedad, y Colibri.com, que conecta tu condominio al ecosistema. Eh, Nicolás y Álvaro, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, por querer compartir generosamente la experiencia y el conocimiento de ustedes, porque nos ven muchos administradores nuevos y también integrante del comité. Y para ustedes, estimado amigo, va precisamente este programa para que entiendan exactamente qué es lo que pasa con los gastos comunes y por qué suben. Así que ahí dejamos a que cada uno su propia conclusión y nos vemos el próximo jueves, como siempre, a las 11 en punto. Que estén todos muy bien. Chao. Chao.